Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras presentes. Queremos darle la bienvenida a nuestro primer conversatorio de una serie que vamos a estar haciendo este año. Como Frente Juvenil del MAP, iniciamos este conversatorio reconociendo una problemática central, que es que la juventud costarricense se siente profundamente alienada de la política nacional. Esta desconexión nace de sentirse posiblemente traicionada por un modelo político que no les ofrece las mismas oportunidades que el Estado benefactor brindó a generaciones anteriores, fomentando así en parte también el individualismo y la apatía que vemos hoy en día. Este desencanto se ve agravado por el desfinanciamiento de la educación pública y otros pilares democráticos, lo que erosiona también el interés cívico. Por eso creemos que es urgente crear espacios que acerquen a jóvenes a la política, brindando herramientas concretas para que, siendo nosotros supuestamente el futuro, podamos moldearlo activamente y tratar de revertir la situación en la que estamos. Nuestra misión es promover espacios de discusión y fomentar así estas herramientas, y en un contexto que está plagado de desinformación, se vuelve crucial diferenciar la verdad de la manipulación. Para las elecciones del 2026 es vital entender fenómenos populistas y mediáticos como el rodriguismo, que apelan a las emociones más que al razonamiento. Por eso es que este ciclo de conversatorios que planeamos extender durante el año busca aportar visiones expertas que nos orienten. Ese objetivo es que los jóvenes, activistas disidentes y las comunidades puedan organizarse con análisis serios, pasando de la discusión a la aplicación concreta con conocimiento de sus entornos. Y pues para lograr esto presentamos el análisis de coyuntura como una herramienta fundamental. Este análisis nos permite entender la realidad más allá de la politiquería, descifrando las fuerzas e intereses que están verdaderamente en juego. Nos parece que es una brújula que orienta hacia lo que es mejor para el país y guía para actuar con táctica y estrategia. Los invitamos entonces a que este sea el primero de muchos espacios que podamos construir colectivamente y que tengamos capacidades necesarias para transformar nuestra comunidad y la nación. Pues parte de esta iniciativa de crear espacios de discusión atractivos es traer opiniones de expertos que nos instruyan sobre sus hallazgos. El día de hoy le agradecemos profundamente al Observatorio de Política Nacional, los cuales se especializan en análisis de coyuntura con una publicación, si no me equivoco, trimestral, que nos pareció muy rica e importante de divulgar. Y ahora sí, me gustaría iniciar el conversatorio presentando a David Navarro, politólogo, y Scolin Rojas, estudiante de Ciencias Políticas, ambos partes del equipo de investigación del OCNA. Gracias. Gracias, bueno, un gusto tenerles acá y de antemano me disculpo que tuvimos que aplazar un poco el inicio de la actividad y justo voy a partir de lo que me pasó hoy para poder dar inicio a todo el conversatorio, y es que salí desde las 3:30 de la casa, les cuento. Vivo en Coronado y la gente piensa que Coronado es larguísimo, pero realmente no es tan largo, es aquí nomás. Y me parece increíble que saliendo a las 3:30 de mi casa yo no puedo estar aquí antes de las 5 de la tarde en San Pedro. Tuve que esperar 30 minutos la interlínea en Guadalupe. Y por eso justamente a raíz de eso que me pasó hoy, que sé que no soy la única persona a la que le ha pasado, y a todos acá nos ha pasado en algún momento a los que usamos transporte público, es que me parece muy valioso este tipo de espacios que ustedes están promoviendo de informarse de cara a las elecciones, porque justamente todas estas cosas que nos pasan en el día a día pues están atravesadas por la política. A fin de cuentas, pues hoy llegué justísimo de tiempo por decisiones que atraviesan la política, porque no podemos tener un mejor servicio público, o eso nos han hecho creer o nos han vendido por mucho tiempo. Entonces, partiendo de eso es que bueno, Jimena nos pidió hablar un poco sobre qué es el análisis de coyuntura y también qué está pasando con el chavismo en esta coyuntura electoral que ciertamente es bastante atípica. Entonces, para arrancar vamos a hacer varias secciones. Vamos a arrancar primero con qué es el análisis de coyuntura metodológicamente, luego qué ha pasado con el chavismo en la coyuntura electoral. Vamos a abrir un primer espacio de consultas, comentarios también para conversar un poquito, y luego Scolin va a estar en la segunda parte del conversatorio hablando sobre algunos datos relevantes que nos conciernen pues, a todas las personas jóvenes. Entonces, arrancando ya con la primera parte, ¿qué es el análisis de coyuntura? O, primeramente, ¿qué es una coyuntura? La coyuntura, y esto es importante, es un conjunto de cosas. ¿Okay? Hay que entender que cuando pasa algo, cuando nosotros hablamos de análisis de coyuntura en el observatorio, por ejemplo en esta publicación trimestral, esta última que
ustedes tomaron como referencia. Lo que nosotros vemos no es solo lo que pasó en esta coyuntura de 3 meses, son un cúmulo de cosas que han venido pasando desde antes, porque las cosas que pasan hoy están determinadas por lo que pasó ayer y antier y el mes pasado y el año pasado y así sucesivamente de cosas que han pasado muchísimo más atrás. En ese sentido, el análisis de coyuntura lo que hace es ver esta articulación, un conjunto de cosas en varias estructuras, la estructura política, la estructura económica, la estructura social, ideológica, el sistema de valores que rigen a la sociedad, y ahí es donde viene la importancia de la articulación. La articulación es la coincidencia, y esa palabra es importante, la coincidencia de varios hechos, varias cosas. En ese sentido, pues pensemos pues, en una articulación, en lo que usualmente a uno ya le deja de funcionar después de cierto momento de la vida, usualmente cuando uno termina el bache en la carrera, ya aquí en sociales, que ya las articulaciones no funcionan mucho. ¿Qué pasa? Ya el cuerpo no es tan ágil, las piernas pesan más, entonces la articulación es lo que permite que las rodillas, los codos, los brazos tengan un movimiento flexible, tengan movilidad. Entonces la articulación es lo que le da al análisis de coyuntura esa flexibilidad y ese encuadre que le permite a uno tener un mayor margen de acción para analizar y para poder hacer afirmaciones, que es mucho lo que pasa cuando alguien empieza a hacer análisis de coyuntura, que le da miedo aproximarse a poder hacer afirmaciones, a hacer un análisis propio. Ese empoderamiento que uno tiene cuando hace análisis de coyuntura está determinado por qué tan bien logra articular uno las cosas entre las diferentes estructuras. Ay, perdón, se me olvidó que hiciste que pasaras. Entonces, aquí está lo que les estaba hablando. Ahora sí, la siguiente. Entonces, el análisis de coyuntura, en síntesis, hablando de todo esto, no estudia lo aparente, porque para eso están los medios de comunicación. Un medio de comunicación nos cuenta lo que pasa, pero nosotros, como personas que somos cientistas sociales y nos dedicamos a esto, asumiendo que la mayoría acá al menos son de ciencias sociales, vemos más allá de lo evidente, vemos lo que otra persona que no es especializada en esto no podría ver a simple vista, y en ese sentido señalamos el movimiento real de la sociedad y las estructuras. En este sentido hay al menos 5 objetivos que uno tiene cuando hace análisis de coyuntura: medir y redefinir correlaciones de fuerza, que eso es clave; reconstruir las prácticas sociales; señalar cuáles son las estrategias o el porqué de las cosas que pasan; luego ver contradicciones en los contextos, y también relacionar estos movimientos coyunturales con el movimiento profundo de todas las estructuras sociales. Ahora, las categorías analíticas que tenemos son, para entender el análisis de coyuntura, son los acontecimientos, los escenarios y los actores. Por eso yo siempre doy 2 ejemplos de cómo entender un análisis de coyuntura. Por un lado, hay que entenderlo como una obra de teatro, porque es tal cual: hay un escenario donde se desarrollan las cosas, donde está inserta la coyuntura. Puede ser un escenario formal, puede ser un escenario informal, puede ser desde la Asamblea Legislativa hasta la calle. Hay actores, y luego hay toda una categorización de actores, pero no me voy a poner en mucha profundidad porque no voy a hablar 1 hora hablando de esto. Como una obra de teatro, tal cual, hay actores principales, hay antagonistas, hay aliados y hay acontecimientos, coyunturas. Y por otro lado, hay que entender el análisis de coyuntura como un chisme. Ese es el mejor ejemplo que yo le doy a las personas que están entrando en esto. Cuando ustedes les cuentan un chisme, y el que diga que no les gusta el chisme es mentira. ¿Ustedes qué quieren? Cuando ustedes les cuentan un chisme, ¿qué es lo que quieren? ¿De qué esperan de ese chisme? Y es pregunta seria. ¿Qué esperan? Información completa. Exacto. Ustedes esperan que les digan qué pasó, cómo pasó, cuándo, dónde, quiénes están involucrados, y que si entonces fulanito, pero le fue infiel con quién, a dónde lo vieron. Eso es lo que hay que hacer con el análisis de coyuntura. Entonces, que ustedes puedan narrar y plasmar la fotografía completa, enmarcar todo lo que pasó, quiénes estuvieron involucrados y qué hay detrás de lo evidente, cuáles son los intereses, cuáles fueron las estrategias en la coyuntura. Ahora sí. Devuélvete. Quería hacer un ejemplo antes. En ese sentido, viendo eso, les voy a poner un ejemplo que quiero como para que vayamos empapándonos de esto y familiarizándonos. Sobre esto no dice Filmina, pero no importa, ok.
El año pasado, en la elección del directorio, el oficialismo quedó fuera de las negociaciones para elegir el nuevo directorio. Se reeligió Rodrigo Arias, quedó Rosalía Brown de Nueva República como vicepresidenta, la Unidad Social Cristiana tuvo secretarías, y otros partidos también por ahí tuvieron lugar en esa negociación, pero el oficialismo sí quedó por fuera. En ese sentido, yo les voy a preguntar, para quienes le den seguimiento a la política, ¿ustedes creen que el año pasado, quienes se acuerden, el oficialismo perdió en las elecciones del directorio? ¿Quién? La persona, quien se acuerde de lo que pasó el año pasado, pueda respondernos. ¿Ustedes creen que perdió el oficialismo? ¿Ganó? ¿Le fue indiferente la elección del año pasado? Le ayudó a su narrativa, ¿no? ¿Ok? ¿En qué sentido? En el sentido en que la Asamblea Legislativa no lo deja accionar, está en contra de ellos. Ok, esa es una. ¿Quién más se atreve a aproximarse a ver si ganaron o perdieron? Yo creo que han ganado estos 4 años. ¿Todos los 4 años? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Sin duda, porque al final el costo y el desgaste político que implica una presidencia o un puesto de secretaría y demás siempre se traslada evidentemente al periodo electoral, y ellos no han tenido ese desgaste, todo lo ha cubierto Liberación Nacional. Entonces el costo político de comerse las broncas, como decimos nosotros en el Congreso, ¿verdad? Le ha correspondido en este caso a Liberación Nacional, y el oficialismo lo ha sabido direccionar muy bien contra la figura de Rodrigo Arias. Ok. Entonces, incluso le han cargado muertos que no son de él, como decimos. Pero ha sido una estrategia política y electoralmente muy exitosa para ellos, como oposición, ellos como oposición ahí, ¿verdad? Ya lo vamos tejiendo, pero el análisis de coyuntura es como ir tejiendo. Al menos ya yo hago ese ejercicio mental, pero imagínenselo como una red, ok. Sirve para la narrativa, vinculémoslo en una red aquí, ok. No hay desgaste, el desgaste naturalmente que hay cuando uno está en esos puestos de toma de decisión no lo está teniendo. ¿Vos ibas a decir algo? No. Sí, relativo a la pregunta que usted había hecho, a mí me parece que discursivamente Rodrigo Chávez construye este antagonismo tanto con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, pero en realidad cómo opera la Asamblea Legislativa le es favorablemente a él. Es decir, por ejemplo, tenemos proyectos de ley en donde Liberación Nacional y el oficialismo tienen absoluta concordancia. Por ejemplo, el proyecto de ley de la jornada de 12 horas. Entonces, discursivamente hablando, necesitan todavía de construir ese vínculo de antagonismo con la Asamblea, porque no creen en la división de poderes, pero fundamentalmente siempre están alineados hacia las mismas políticas, ¿no? Que son los mismos proyectos de ley que se llevan presentando durante bastantes legislaturas. Ok, aquí tengo la conformación completa. El año pasado quedó Rodrigo Arias como presidente, Rosalía Brown como vicepresidenta, Carlos Felipe de la Unidad como primer secretario, Olga Morera de Nueva República como segunda secretaría, Luz María Alpizar del oficialismo, pero que ya sabemos que en términos de facto no es del oficialismo, como primera prosecretaria, y Dinora Barquero de Liberación como segunda prosecretaria. Y si yo les dijera que el oficialismo sí estaba ahí representado, y no por Luz Mari, que ya, como sabemos, no es parte del oficialismo, aquí es donde viene la parte de ver más allá y ver más allá de lo evidente. Lo que nosotros decíamos en el OVNA hace un año era que por supuesto que el oficialismo ganó, y es más, no solo ganó, quedó representado, porque mucha gente estaba diciendo, no, es que esto fue una derrota para el oficialismo porque ya no tienen músculo político para poder negociar, a nadie le interesa tener el oficialismo en la mesa, la repartición se dio entre otros partidos, ya ellos no tienen ni el músculo político ni la credibilidad para llegar a negociar, pero es que no les importa, no les importaba en ese momento, y no les sigue sin importar ahora negociar, y la ficha ahí es Rosalía Brown. Cuando uno ve el directorio que venía desde el 2023, la vicepresidenta era señora, se me olvidó el nombre, Gloria Navas. Gloria Navas, que a pesar de ser de Nueva República, era una diputada incómoda, era una diputada que no se alineaba al bloque de Fabricio Alvarado, era una diputada que cuestionaba a Rodrigo Chávez, que cuestionaba al gobierno.
se da el proceso de negociación, Nueva República logra mantener la vicepresidencia, que por cierto, una semana antes de la elección del directorio, Gloria Navas la echan de la fracción de Nueva República, se declara independiente y ahora entra Rosalía Brown. Al perder Gloria Navas todo el apoyo de su fracción y quedarse como independiente, ahí pierde la opción de reelegirse como vicepresidenta, entra Rosalía Brown. El gobierno se quitó a una diputada incómoda de la vicepresidencia para traer a una nueva diputada del bloque favoricista, alineada con toda la agenda económica, social del gobierno. De facto, tenían una representación ahí. Porque era lo que nosotros veníamos hace años hablando en el observatorio, de que le decíamos a la fracción de Nueva República la fracción pivote, porque la fracción pivote del oficialismo, porque votaban todo en conjunto, todo a favor. Si el oficialismo votaba a favor, Nueva República también, si votaban en contra también. Entonces, en términos de facto, no quedaron representados en el directorio, en términos formales, pero de facto sí quedaron representados. Y ese es el esfuerzo analítico que hay que hacer por ver, ok, ganaron, ¿por qué ganaron? Luego de ese ejercicio analítico, ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado ahorita, en esta coyuntura. Rodrigo Chávez ganó las elecciones en el 2022. Que meta la cuchara. Sí. Y esto con conocimiento de causa. Hay que ir un poco más allá. A propósito de lo de doña Rosalía, con lo cual yo coincido plenamente con usted, porque efectivamente el Partido de la República es aliado de facto del oficialismo. Incluso, a propósito de eso, les va a costar mucho para las elecciones, ¿verdad? Pero, si bien es cierto lo que usted plantea, al mismo tiempo hay otro tema, y que no se ve en la superficie porque lo vemos los que trabajamos en la asamblea, y es que muchas veces esos directorios, donde un partido como ese está ahí jugando, muchas veces quizás, y dejo ahí la inquietud, quizás no es tanto por la agenda como tal, sino que al interno de la propia asamblea hay un juego de puestos. No voy a emitir más criterios al respecto, pero eso es un factor, a veces incluso por encima de la propia gente. ¿Por qué? Porque esto es de cada 4 años. Cada 4 años se nombra gente, se despide gente, se le da propiedad a algunos. Y la forma de buscar quedarse a veces en un buen puesto en la asamblea después de los 4 años es teniendo personas cercanas en el directorio. Así que poner personas en el directorio a veces no necesariamente es, ¿verdad?, para la agenda como tal, sino que es una lógica muy interna, una locura completa, pero es lo que es y es lo real, ¿verdad? Y ese es otro factor que creo que ustedes no evalúan, pero debería tomarse en consideración también. Y lo digo porque hace unos meses, 2-3 meses, incluso salió en las noticias un escándalo de nombramientos que se hicieron ahí, que se están nombrando familiares y dando propiedad a unos y a otros. Y eso deberían incorporarlo ustedes, porque eso parte precisamente de las personas que están en los directorios. Quiénes han nombrado, si son familiares, si son amigos, etc. Y a veces no se explica tanto el tema de agenda, sino es todo, que son las particularidades de eso. Por supuesto, ese es un muy buen análisis, de hecho, porque si hay personas que no lo saben, el directorio político, el directorio legislativo, de la Asamblea, no solo plantea la agenda, también incide en temas administrativos, en temas de recursos, es el que se encarga de que la Asamblea Legislativa funcione, administrativamente también, no solo a nivel político. Entonces, ese es un muy buen análisis, y efectivamente son cosas que uno sabe cómo se mueve solo cuando está adentro. Igual se ven otras instituciones administrativamente, lo hemos visto en instituciones autónomas. Hasta aquí. Pero de hecho ahorita en el último análisis coyuntural hablamos un poquito de eso, sobre los factores políticos a la hora de incidir sobre la elección de cargos en ciertas instituciones. Pero bueno, Rodrigo Chávez ganó la elección en el 2022 en segunda ronda electoral, pero yo creo que él es el único que no lo sabe.
Él ganó en la segunda ronda, pero bueno, ya tercera, cuarta, quinta ronda electoral. Cada mayo que pasa es otra ronda electoral. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de la campaña permanente del presidente. Eso ha sido, eso junto al fuego cruzado entre poderes. Y estas son tendencias que nosotros venimos evaluando en el observatorio, no desde ayer, no en estos últimos 3 meses, no en este último año, no tenemos meses hablando de esto, tenemos años hablando de esto, tenemos desde el primer año del gobierno hablando de estas tendencias. Y eso es lo importante, el análisis de coyuntura, que no lo mencioné antes. El análisis se trabaja a partir de tendencias que uno identifica, y con esas tendencias uno marca proyecciones para poder ver qué rumbo va a seguir determinada coyuntura o determinadas coyunturas que también pueden relacionarse entre sí. Vemos que el presidente, desde que llegó con su famoso estilo gerencial, ha generado inestabilidad en su propio gabinete. Es el presidente que acumula más salidas de ministros y ministras. Ha sido un presidente que se ha encargado de generar conflictividad entre toda la institucionalidad pública, ha generado conflictos entre ejecutivo, legislativo, ejecutivo, judicial, ejecutivo, electoral, incluso entre los otros poderes, judicial, legislativo, y así sucesivamente. Se ha encargado de desestabilizar la institucionalidad pública, también como estrategia propiamente, les ha salido rentable, y eso les ha dado paso a una campaña permanente en donde el Ejecutivo se ha encargado de no resolver, y posterior a no resolver, repartir culpas a otros actores del sistema político. Eso responde a lo que nosotros venimos hablando desde hace ya rato de las 3P, que es un concepto relativamente reciente para estudiar los populismos contemporáneos, que son la polarización, la posverdad y el populismo. La polarización, porque esta es una estrategia pues, milenaria, la de divide y vencerás, y la posverdad, porque al final de cuentas la posverdad no está hecha para probarse, está hecha para opacar la verdad. Y cuando se opaca la verdad, ahí quien controla la narrativa tiene el sartén por el mango, como se dice. Quien logra controlar qué se está hablando en los medios de comunicación y qué estamos opinando las personas expertas desde la academia y qué están opinando los diputados en el control político, son quienes ya los de ganar. Y todo esto responde a lo que nosotros hablamos de un rediseño institucional. Cada vez apunta más hacia la centralización en el poder, hacia construir una institucionalidad obediente, que en pro de la eficacia y la eficiencia administrativa sacrifica los valores democráticos. Y todo esto a final de cuentas nos lleva a otro factor fundamental de lo que es el populismo hoy en día, y lo que hemos visto con Rodrigo Chávez es vender lo viejo como nuevo, lo añejo como lo se me fue la palabra, algún sinónimo de nuevo. Novedoso, esa es la que estaba pensando, novedoso. Vendiendo lo añejo como lo novedoso. Porque al final de cuentas este gobierno ha tenido las mismas prácticas que han tenido gobiernos tradicionales: redes de cuido, clientelismo, corrupción aparente, porque no se les ha aprobado, pero siguen siendo gobiernos cuestionados por... Veo unas caras, es que lo digo porque digo, bueno, luego me quitan la plata de la cuenta del banco, ¿verdad? Entonces, por eso, aparente corrupción. Bueno, eso es como equivalente a que uno lee un Nobel de la Paz, creo yo. Pero bueno, pero aparente corrupción. Entonces, ha sido el mismo modelo político tradicional que tenemos desde hace décadas, pero se ha vendido como lo nuevo, como una nueva forma, como un outsider. Rodrigo Chávez se planteó como alguien que es ajeno a la política del país, y a priori uno podría pensar que sí, porque es un tipo que vivió 30, 40 años fuera del país y nunca se entendió por lo que pasaba aquí, pero cuando uno lo ve más detalladamente, él no es un outsider, él se beneficia de las mismas élites políticas, económicas que han tenido poder en este país. Por eso pongo esa frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Financistas de campaña, Rodrigo Chávez, Bernal Jiménez, que para quienes no lo conozcan es un histórico financista de Liberación Nacional, Calixto Chávez, otro histórico de Liberación Nacional, y porque ha habido un cambio en esas tendencias de cómo se comportan este tipo de actores, porque ya no tienen
ya no tienen lealtad a un solo partido. Mientras Bernal financiaba a Figueres, igual financiaba a Rodrigo Chávez, maximizando sus oportunidades, evidentemente, de que sea quien sea que llegue al poder le va a deber favores. Entonces, al final de cuentas, Rodrigo Chávez se ha mezclado con los mismos de siempre. Veamos el caso de la marcha contra el fiscal general de la República. ¿Quién financió esa marcha? Alejandro lo sabe más que yo, se me olvida el nombre, solo es que se llama Freddy González. Freddy González, un histórico del movimiento, del sector cooperativista de este país, que fue miembro de Liberación Nacional y que además fue suspendido para ejercer cargos públicos. Entonces, toda esta narrativa de los ticos con corona, aquí no... A ver, sí han habido ticos con corona, evidentemente, siempre hay una élite política, pero eso de que ya no hay ticos con corona, eso es mentira. Lo que pasa es que ahora son otros, y eso se puede ver teóricamente desde lo que estudiamos en la ciencia política, en teoría de élites, desde los estudios más clásicos. Esto lo hablan teóricos desde 1920, 30, hasta estudios más contemporáneos. Hablan de poliarquía de élites ahora, porque ya no se habla de una élite en el poder, sino de élites en el sistema que están en constante disputa por acceder a los recursos que tiene el Estado. Y es lo que pasa acá. Salió una élite y ahora entra una nueva élite. Ya la élite, bueno, ahora son los importadores de arroz, ahora son los generadores de electricidad privada. Por supuesto que siguen siendo los Arias, porque a pesar de la retórica, el gobierno ha apoyado proyectos que le benefician a los Arias. Entonces, la coyuntura en torno al gobierno se ha girado en esto, en una disputa entre élites criollas que están peleando por el acceso a los recursos que da la política pública de este país. Ahora, a pesar del estilo gerencial del presidente, lo que hemos visto últimamente es que más allá de premiar la eficiencia en la gestión de lo público, se premia la lealtad política. Y aquí hablamos, por ejemplo, de la incertidumbre, de la estrategia de la incertidumbre. Y les voy a preguntar, también para no ser solo yo hablando y quiero que ustedes participen y me cuenten. Todo esto que el presidente estuvo hablando meses en medios de comunicación, en los mitines de campaña de todos los miércoles, donde venía a hablar de que podía renunciar para ser diputado, y al final no renunció. Si al final no iba a renunciar, ¿qué sentido tenía hacer tanto énfasis en que iba a renunciar? Confundir la posición. Ok. Darle chicles para que se enreden sus propios zapatos. Ok. ¿Quién más? Posicionarse a sí mismo en la agenda. O sea, se va a estar hablando de Chávez más. Ok. La estrategia de esto ciertamente era retórica. Era una estrategia retórica. A Rodrigo Chávez nunca le interesó ser diputado. Por más que en algún momento dijo que sí se lo llegó a plantear seriamente, para las cámaras hay que decir eso, pero en términos reales él nunca se planteó ser diputado, porque es que no podía, o al menos no podía hacer lo que él quería. Porque él, en algún momento, yo recuerdo en una conferencia de prensa, dijo que si él iba a ser diputado no iba a ser uno más de 57, iba a ser el presidente de la Asamblea Legislativa, y que de ahí iba a impulsar su proyecto político. Pero constitucionalmente no puede, la Constitución se lo prohíbe, porque al venir saliendo de la presidencia de la Asamblea está en la línea de sucesión de poder, entonces no puede, en el eventual caso que tuviese que asumir como presidente de la República, no podría. Entonces no puede llegar a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Cuando uno ve la inviabilidad de lo que él estaba planteando, uno entiende que lo que había detrás es una herramienta retórica, porque como ya les dije, quien controla la narrativa, tiene el verdadero poder, porque ya el poder no es solo, las concepciones clásicas de poder son que yo puedo incidir en que alguien, una persona X, haga A en vez de B.
si iba a ser B, yo puedo hacer que cambie de opinión. Pero ahora también el poder ya no es solo eso tan básico, el poder es que yo puedo hacer que A, B y C, en vez de hablar de esto, en vez de hablar de Y, hablen de X. Sin que cambien de opinión, solo que hablen, no importa. Entonces, en ese sentido, el presidente consiguió que todo mundo, los medios de comunicación le daban cobertura a ¿va a renunciar el presidente o no va a renunciar? Los medios de comunicación a nosotros nos llamaban todos los días, pero cuando digo todos los días, es todos los días nos llamaban los medios de comunicación. ¿Y para qué? ¿Va a renunciar el presidente o no va a renunciar? ¿Se puede o no puede hacerlo? Los diputados en la Asamblea Legislativa hablando del mismo tema. ¿Pero de qué no estábamos hablando en ese entonces? Bueno, no estábamos hablando de que el gobierno retiró los guardacostas en Limón y los pasó a... no recuerdo dónde específicamente. De Quepos a Limón. Ajá. La Academia Nacional de... No estamos hablando del conveniente cambio de la Academia de Guardacostas. Tampoco estábamos hablando de la relación que tenía Chávez con Freddy González. Tampoco estábamos hablando de que Celso Gamboa visitó convenientemente Monterán. Tampoco estábamos hablando de... no recuerdo cuál causa había salido en contra de Chávez para esas fechas, entre tantas que son ya. Pero tampoco estábamos hablando de esas causas que estaban saliendo en ese momento, y tampoco estábamos hablando del vínculo, nexo que se estaba haciendo entre Chávez y todo lo que estaba saliendo en narcotráfico para esas fechas. Entonces, al final de cuentas, estamos hablando de lo que él quería, no estamos hablando de los temas importantes de fondo. Ahora bien, Perdón, que es como posicionar un poco en la agenda pública de qué clase de estratega político es Rodrigo Chávez, como qué está planeando hacer, cuáles son las consecuencias de que quede como diputado, no sé, como si su estrategia también estuviera como presente en lo que está haciendo. claro, Como si supiera cosas que el resto del país no. claro, Que están paso adelante. porque lo hizo no solo con lo de ser diputado, lo hizo con el partido. A inicios de año estábamos todos pensando, uy, bueno, va a ser un pueblo soberano, a pesar de que Pilar dijo que no, porque no le gustaba a la gente que estaba en ese partido, o va a ser el Motiva, o va a ser este otro partido, cuál va a ser el partido que van a usar para las elecciones, y así nos tuvieron meses, hasta que ya nos anunciaron que iba a ser pueblo soberano. Esa ha sido la estrategia, la incertidumbre, que no sepan cuál es el siguiente paso, qué es lo que van a hacer, qué es lo que ellos saben, que el resto no saben. Y en este sentido también viene la otra estrategia, que es, bueno, la estrategia de los rostros visibles. Posicionar pues a las figuras más mediáticas de su administración como candidatos a puestos de elección popular. Esto ciertamente es una estrategia ya más común en los gobiernos cada vez. Uno ve en los gobiernos del PAC se hizo. A ver, el propio Carlos Alvarado era ministro de la administración anterior del PAC. Igualmente pasó con Laura Chinchilla, igualmente pasó en la administración de Oscar Arias. Entonces es una estrategia que en contextos electorales está cada vez más presente. Ubicar a los ministros, a los jerarcas, pues que representan la línea del gobierno, que han sido más visibles ante los medios de comunicación, ante la ciudadanía, como opciones potables para luego ejercer cargos de elección popular. Pero en este caso se suma el añadido de que vemos la estrategia de que el proyecto político del presidente Chávez y el chavismo se basa en función de la impunidad o de la inmunidad, pero de la impunidad política. Porque de las 7 figuras que iban o que renunciaron hace unos meses, de esas 7, 5 estaban cuestionadas. Stefan Brunner, el ex vicepresidente, se le investiga todavía por la estructura paralela en la campaña y el financiamiento del 2022, por la contratación de la póliza del INSS para cubrir a jerarcas por denuncias. Marta Esquivel tiene 10 causas penales, entre esas la del caso Barrenador por las adjudicaciones de los EBAIS. Nogui Acosta tiene 19 causas penales por prevaricato, incumplimiento de deberes, desobediencia, influencia contra la hacienda pública. Esmeralda Britton, presunción de administración irregular, y Juan Manuel Quesada, expresidente de la IA, presunta influencia contra la hacienda pública y presunto tráfico de influencias. Entonces, como le digo, la estrategia pasa de asegurar la inmunidad de los operadores políticos de este gobierno. Por eso uno esperaría que hubiese pesado la eficiencia en la gestión de lo público, como dije, pero lo que ha pesado es
la obediencia y pues premiar la corrupción a final de cuentas, que es lo mismo que pasa con Laura Fernández, poner a figuras que sean afines al presidente, que tengan la bendición de los líderes del movimiento, que tengan la bendición de Pilar Cisneros, de Rodrigo Chávez, que se les vea cercanos, que encarnen la continuidad del proyecto político que están tratando de promover acá. Y con eso viene la última tendencia que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo. Nosotros veníamos insistiendo que conforme más fuera adentrándose el proceso electoral, más se iban a incrementar las tendencias de conflictividad entre poderes, de los ataques del Ejecutivo hacia actores políticos específicos. Y ahorita estamos en el punto más álgido de eso. Y lo peor es que dije esto hace como mes y medio en otro programa. Ahorita estamos en el punto más álgido. Bueno, ahora sí estamos en el punto más álgido y posiblemente en 2 meses vamos a estar todavía en un punto más álgido que ahorita. Y es pues lo peligroso. Vemos, por ejemplo, las cuentas oficiales de la fuerza pública que el día anterior estaban bajo mandato del Tribunal Supremo de Elecciones, tomando la decisión de cambiar toda esta línea gráfica de sus páginas por un mandato directo que viene del Ejecutivo. Y eso es algo que hay que ponerle ojo, porque es muy peligroso. O sea, es muy simbólico. No estamos hablando de un presidente que irrumpe en el Congreso con militares armados, como pasó en El Salvador hace unos años. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de acciones violentas de facto, pero estamos hablando de acciones violentas a nivel simbólico. Un presidente que el día anterior está en el acto formal entregándole la bandera de la fuerza pública a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, pero que al día siguiente una propia decisión de él genera esto. Y el resto de instituciones, pues, digamos, igual está mal por normativa, no pueden, pero yo hago énfasis en el caso de la fuerza pública, que es el brazo punitivo armado del Estado, porque simbólicamente es muy peligroso y hay que poner, como digo, hay que poner el ojo sobre eso, porque un presidente que es capaz de usar esas estrategias, conforme más se vea acorralado, conforme más vean que los resultados que esperan no son tan factibles, más violentas son las estrategias. Y esto responde a lo que hablamos en este último análisis de coyuntura, el rediseño institucional centralizado en una figura. Un rediseño institucional donde quienes operan la política pueden pasar por encima de la ley sin preocuparse porque no va a pasar nada. Porque el diseño institucional les responde a ellos, no ellos al sistema, sino el sistema a ellos. Y estamos viendo lo que ha pasado, por ejemplo, en Nicaragua. Daniel Ortega en su momento compró voluntades de alcaldes. Hoy vemos lo mismo. Hoy el gobierno se está encargando de comprar las voluntades de alcaldes. De Liberación Nacional, la mayoría, ha dicho sea de paso, y que si yo fuese seguidor del presidente, yo les cuestionaría por qué están sumando los mismos de siempre, por qué están sumando alcaldes de Liberación Nacional a su equipo, pero ya eso es tema aparte. Pero entonces todo esto va hilando, todo lo que hemos venido hablando se va hilando, y entonces hay que poner el ojo sobre estas cosas. Y yo cierro esta primera parte del conversatorio diciendo que la proyección que marcamos es muy clara. El Ejecutivo va a seguir estirando la liga de la institucionalidad a ver hasta dónde puede llegar, tentando al Tribunal Supremo de Elecciones, tentando al Poder Judicial, y también ponerle ojo a los resultados electorales, porque no me extrañaría, yo quiero creer que quienes asesoran al presidente son lo suficientemente inteligentes, no sé si son politólogos, si son abogados, pero esperaría no decepcionarme y creer que son lo suficientemente inteligentes para entender que basado en el sistema de elección popular que tenemos para la Asamblea Legislativa, conseguir 40 diputados es imposible.
quiero creer que de verdad ellos no están pensando genuinamente que van a poder sacar 40 diputados, por más que el cambio de escaños por provincia les puede beneficiar, porque algunas provincias rurales ajenas a la GAM sumaron más diputaciones. Pero cuidado, y eso no es una estrategia. Cuidado y venderle a la gente que vamos a tener 40 diputados cuando sabemos que no vamos a tener, y que sabemos que en nuestros datos internos sabemos que vamos a tener 10, 15, o nos vamos a mantener el rango que estuvimos, o vamos a tener 8 o 7, pero sabiendo que no vamos a tener 40, pero eso nos va a dar la legitimidad para en febrero poder hablar de fraude, de que nos robaron votos, de que nosotros teníamos el apoyo y la movilización en este país para tener 40 diputados y por qué no los tenemos. Entonces hay que poner el ojo sobre esas cosas y entender que posiblemente estas tendencias de el fuego cruzado ante poderes, la campaña del presidente, se van a hacer más evidentes, más directas, más verticales y posiblemente más violentas. Porque hoy, al que cree que lo tienen callado es el presidente, pero mañana son los opositores, somos nosotros, y eso hay que verlo. Entonces, ahora sí, les abro el primer espacio de preguntas y comentarios también. Yo quería hacer un comentario. El análisis de coyuntura obviamente es un instrumento valiosísimo para poder entender el entorno, poder definir estrategias, pero el análisis de coyuntura difícilmente podemos hacerlo de una manera integral, global, como decía al principio, digamos, considerando todos los actores, todos los escenarios. Siempre por una u otra razón a veces tendemos a hacerlo de una manera sesgada, sin querer. Por ejemplo, yo considero que cuando se habla aquí de institucionalidad, se habla fundamentalmente de instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones, el proceso electoral es una institución en sí, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa son otro tipo de institución, pero a veces no consideramos otras instituciones que no son formales, ¿verdad? Como la sociedad civil, las organizaciones sociales, ¿verdad? Que también son actores, ¿verdad? Y que también están inmersos en el mismo contexto. Entonces analizamos el comportamiento de los representantes de partidos políticos, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, en los medios de prensa, ¿verdad? Pero además hacemos el análisis de otra parte, que es la parte de la sociedad costarricense, que está de alguna manera haciendo contraparte a todo eso. Por tanto, el tema que uno no hace análisis es que uno tampoco puede caer en su propio juicio y decir, bueno, es que lo que está pasando en la coyuntura es esto y solo porque yo opino, porque es mi creencia, pero eso es algo que ya se escapa a la metodología propia en análisis de coyuntura, porque como me pasa en el análisis de coyuntura, me puede pasar un análisis de contenido, o me puede pasar en un estudio de caso. Me parece que ya eso es una cuestión ya más epistemológica de cómo veo yo el mundo, digamos. No es lo mismo ser constructivista y uno decir, bueno, la realidad se constituye a partir de ciertos sucesos que pasan en la sociedad, a ser uno positivista y decir, no, yo estudio objetivamente y yo soy ajeno al objeto de estudio que estoy analizando. Y con respeto, si hay alguien aquí que sea de la escuela positivista, y uno no puede estar tan desubicado de la realidad, porque nosotros, a diferencia de otras ciencias como cientistas sociales, somos parte de lo que estamos estudiando. Entonces ahí viene la complejidad, y es lo que yo le digo a la gente que hace análisis de coyuntura. Si uno va a hacer si uno va a hacer análisis y va a tirar afirmaciones, hay que atar los cabos, poder hacer esa articulación, lo que yo les dije desde el inicio. Si uno articula las estructuras, los actores, los escenarios, eso le da el encuadre a uno para tener esa flexibilidad de poder, de que yo digo, pasó A y A pasó por B, y si a mí alguien me pregunta por qué, yo le puedo decir, bueno, por X, Y, Z, y yo puedo defenderme de que lo que yo estoy afirmando no me lo inventé,
Y eso es lo que nosotros hacemos en el observatorio. Porque por supuesto también un observatorio como nosotros, que sacamos publicaciones periódicamente y de manera pública, y pues también si nosotros no tenemos este criterio de rigurosidad cuando sacamos nuestras publicaciones, pues podemos tener implicaciones legales. Entonces también, no solo por el tema de implicaciones legales, cuando uno lo hace después es como el observatorio, sino para estar seguro de la calidad de lo que uno está produciendo, uno tiene que pues no pretender que voy a estar ajeno a mis valoraciones morales, ideológicas y que estoy fuera de mi objeto de estudio, pero sí tener rigurosidad y criterio a la hora de hablar. Ahora, en el análisis de coyuntura sí hacemos todo eso que usted mencionaba, solo que vemos coyunturas específicas y es un poco complejo porque no hay forma de hacer un análisis de coyuntura holístico donde se vea todo. De hecho, estas filminas son de otra presentación que yo tengo específicamente análisis de coyuntura, porque yo he dado talleres de esto y hay algunas cosas que hubiesen sido interesantes de proyectar, porque por ejemplo uno no puede hacer un análisis de coyuntura de toda la historia política de Costa Rica, sino que hay que delimitarlo, hay que encuadrar, y en ese sentido es un poco difícil ver todo. Posiblemente, ojalá Alejandro no me mate después de esto, pero sacaremos alguna publicación especial para las elecciones, ahí ya podremos ver algunas cosas. Pero sí, claro que hemos hablado de las estructuras informales, de los actores que están incidiendo sobre el Ejecutivo, grupos empresariales, actores como por ejemplo Freddy González del movimiento cooperativista, que si bien podrían pertenecer a sectores formales, los mecanismos que utilizan para incidir son informales. Y grupos sociales, porque por ejemplo en este análisis de coyuntura ya no hablamos de una oposición, hablamos de oposiciones, porque hay varias oposiciones, porque la oposición no ha tenido la madurez política de cerrar filas, porque yo, al menos a mi juicio, sí veo que esta elección va a ser el chavismo contra lo que quien sea que llegue y se plantee como la antítesis del chavismo, y no ha salido quien lo haga. Y por último, bueno, todo eso que usted decía de las estructuras sociales, de los oprimidos, todo eso, y los que oprimen, pues sí, el análisis de coyuntura tiene una tradición muy fuerte europea y sobre todo marxista. Se funda mucho en la tradición más clásica, el marxismo, también en el materialismo histórico. Entonces sí es un componente importantísimo entender la estructura entre clases. De hecho, yo no sé si ustedes han visto la imagen esta de la pirámide del sistema capitalista. Esa imagen yo la tengo en el análisis de coyuntura porque eso es importante ver cómo interactúan entre sí todas las clases, desde los que están en la cúspide hasta los que están en la base, porque todos son actores políticos y todos inciden de una u otra manera. Y eso es lo que yo no expliqué en la parte más teórica de esto, es que hay actores, diferentes tipos de actores, unos que generan un efecto y otros que reciben ese efecto, y ahí es donde viene un poquito toda esa parte estructural. Sí, bueno, yo en primer lugar sí me gustaría aplaudir la iniciativa de parte de la Juventud del MAP por realizar un análisis de coyuntura en conjunto con el OCNA, debido a que, bueno, yo que he militado durante algunos años en la izquierda, me he dado cuenta de que el análisis coyuntural está totalmente ausente, ¿verdad? Normalmente, digamos, en la cultura izquierdista de nuestro país, la gente quiere actuar sin antes saber dónde estamos parados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, yo no planeaba venir, vine a la facultad para refugiarme de la lluvia, y en ese momento me encontré a Álvaro y dije, bueno, voy a ir a la actividad porque, bueno, hace rato que sí me hace falta hablar de política, ¿verdad? Yo sí me gustaría suscribir un planteamiento de Álvaro, ¿verdad? Y es el hecho de que, digamos, los actores políticos y la vida política en general no está escindida, por ejemplo, de las circunstancias económicas del país. Es decir, me parece que si bien la universidad, estamos en este momento, la universidad está departamentalizada, la realidad no lo está. Entonces a mí sí me gustaría, digamos, sobre la base de este comentario, preguntarles a ustedes, bueno, en concreto a la persona que está enfrente, qué papel juega el discurso de Chávez con respecto al empleo. Hoy se dice que hay un 6% de desempleo en el país, pero eso en la realidad, al menos como lo ha determinado, por ejemplo, la Escuela de Economía de la UNA, no se debe a que el empleo haya aumentado, sino que más bien hay otras dinámicas económicas ahí, por ejemplo, personas que no buscan
empleo de manera activa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interactúa con esta base económica sobre el discurso político, ¿verdad? Y también me gustaría hacer otra pregunta, y es, ¿qué es el chavismo? El chavismo es una forma de gobernar, es una formación ideológica, es un cuerpo doctrinal, o qué es, digamos, porque yo últimamente me opongo a llamarlo chavismo. Es que no es una ideología, bueno, a mi criterio, ¿verdad? Yo sé que vine a hacer la pregunta, no a dar la respuesta, ¿verdad? Pero personalmente no sé si llamarlo chavismo, y si más bien utilizar ese término no es una manera de legitimar a esos mismos actores que están en este momento en el gobierno y posteriormente sus sucesores, ¿no? Le estamos dando mucha popularidad dándoles este concepto, ¿verdad? Es lo que diría yo, pero me gustaría saber cómo qué opinan ustedes al respecto. Ok. ¿Scully? Sí, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, honestamente yo creo que es una incógnita de todo el mundo. ¿Qué es el chavismo? Yo tengo unas sospechas de cómo se comporta el chavismo y cómo el chavismo viene siendo más bien una fractura hacia la democracia, y qué es lo que refuerza el concepto de que ellos sí se creen en una comunidad, sí se creen en una ideología, pero aquí partimos también desde el punto de vista muy personal de que la política y la emoción van muy de la mano. Es imposible, y a veces en la academia los profesores nos dicen como hablar desde el hígado, en la política o desde el corazón, no se debe hacer, pero eso es una gran hipocresía. Y yo creo que el reflejo de eso lo vemos en el movimiento chavista. Si es una ideología o no, yo creo que, como te digo, es la incógnita de todo el mundo. Pero yo creo que más allá de preguntarnos esto, hay que ver el comportamiento de ellos. Hay que estudiar el comportamiento de ellos, porque es muy peligroso lo que se nos viene. Es todo un objeto de estudio que hay que ponerle atención. Entonces sí, para mí eso no es una ideología, pero está en esto de que hay que poner atención, porque y si se transforma en un movimiento fuerte que pueda venir y fracturarnos aún más en un futuro, esa es la verdadera pregunta que hay aquí y que hay que tener cuidado. Y es por eso que yo digo que más allá de venir y cuestionarnos esto, es mejor dejémonos de cuestionar esto y empecemos a actuar y a poner atención en este fenómeno, que vino a dar una dinámica totalmente nueva a lo que es el sistema de partidos en Costa Rica. Creo que es así. Ok, respondiendo a la primera pregunta sobre el discurso sobre el empleo, me remito a la frase que ya mencioné de la posverdad no está para ser probada, está para opacar, oscurecer la verdad. Creo que todas las personas acá sabemos pues lo complejo de que, a ver, tal cual no nos está mintiendo, eso es algo que yo ya he dicho, Chávez no nos viene a mentir en la cara tal cual, sino que tuerce los datos, los maquilla y los presenta no como son realmente. Entonces, la influencia sobre el empleo es eso. No importa que no sea verdad, no importa que no sea tan así, que sí, que el desempleo bajó, pero no importa que no sea por las razones que él dice, importa que su base, su nicho electoral lo crea. Porque al final de cuentas, y como dijo Scully, y también sirve para esta otra pregunta, la política pasó hace años de ser un campo de disputa de ideologías, de una visión país, de una agenda programática, a un campo de disputa de identidades. Por eso ya no vemos spots de campaña elaborados, vemos TikToks de 10 segundos, porque si en 10 segundos yo puedo vender identificación, eso es lo que importa. Entonces, no importa que no sea cierto, mientras yo siga creyendo que Chávez nos está llevando a la tierra prometida, a esa tierra luego de haberse comido la bronca, eso es lo que funciona. Y con respecto a qué es el chavismo, para mí, tal cual, yo digo es un movimiento populista. Ahí para hacerlo sencillo, lo dejo ahí. Ahora es más complejo que eso, porque primero hay que definir qué es populismo, y hay mucha tradición, mucha literatura sobre eso. Primero, y bueno, hay quienes dicen, Carlos de la Torre, por ejemplo, dice que el populismo es un germen que surge del debilitamiento de la democracia. Gente como Chantal Mouffe dice que más bien el populismo puede ser bueno para la democracia.
hay populismos de izquierda y populismos de derecha, pero yo particularmente soy más de la línea de autores como Casmo, de Cristóbal Rovira, que ellos plantean que el populismo es una ideología blanda. ¿A qué se refieren con una ideología blanda? Que no es una ideología como decir izquierda o derecha, sino que es algo que se puede adherir a eso. Por eso vemos populistas de derecha y populistas de izquierda. Y eso es lo que plantean, y para mí es la base aquí. El populismo no es una ideología, no. El populismo es una estrategia. Y yo he leído sobre eso, yo he escrito un poquito sobre eso y yo llegué a la conclusión que es eso. El populismo es una estrategia para asegurarse la entrada al poder. No es el fin, es el vehículo, digamos. Entonces, a final de cuentas, el chavismo acá no es algo nuevo. O sea, para el país sí, pero para la evidencia que tenemos en Latinoamérica no es nada nuevo. Es otro autócrata más, con un proyecto populista que genera división entre el pueblo, entre la élite, que encarna los valores del pueblo, es el que defiende a los que han sido excluidos de la política, y todos son meras herramientas retóricas, porque el populismo no es homogéneo en todos los escenarios. Eso es algo que recuerdo yo había escrito en un trabajo, y es que depende del diseño institucional en el cual está inserto. Por eso el tipo de populismo de Rodrigo Chávez no tiene el mismo alcance que el populismo que tuvo, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela, o el que tuvo el que ha tenido Nayib Bukele en El Salvador, porque el alcance está adscrito a lo que la institucionalidad le permite. Entonces sí, al final de cuentas es un movimiento populista, entendiendo el populismo como una estrategia retórica más. Entonces, muchas gracias. Le iba a decir si usted prefería que cambiáramos de lugar para no interrumpirle ahí. No, sí, sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes primero. Agradecida de este espacio y de la invitación. Yo quiero partir desde acá. Ya se me han adelantado un poco de puntos, pero no hay problema. Y yo tengo una pregunta abierta, y es realmente viniendo desde lo que venía planteando el compañero David, de que hay que ver en el análisis de coyuntura quiénes son los actores. Hay una parte que yo creo que no se está hablando, y es cómo se están relacionando estos actores, dónde están teniendo las conversaciones esos actores. Y aquí es donde yo casi entro en colapso cuando yo vi esto. Esto yo lo vi inmediatamente que pasó y fue una tortura. Pero yo dije, me cae de perlas para lo que voy a hablar el viernes, y es, ¿qué creen que era la intención de hacer esto? Atacar más la institucionalidad. Claro, pero ¿por qué las redes sociales? Para polarizar. Exacto. Organizar la base. Claro. Y es por eso que yo tal vez vengo aquí, más que todo a exponerles, no tanto a eso, sino más bien a invitarles a reflexionar sobre cómo un tema de esta reconfiguración de la arena política que estamos viviendo poco a poco, ¿verdad? Hay una erosión enorme en la confianza ciudadana. La ciudadanía ya no está confiando en los partidos políticos, la ciudadanía ya no está confiando en las instituciones. Hay una democracia fracturada, y hay un elemento que nadie quiere hablar, no sé por qué, y es la fractura digital que estamos viviendo hoy en día. Y a ver, hay algo que no se está reconociendo, y es que la amenaza de nuestra democracia viene de un lugar más cotidiano, más silencioso, pero igual de corrosivo, e incluso yo diría que más que tal vez otros que sí se hablan más día a día, y son las redes sociales y los discursos de odio, desinformación. Yo hoy vengo a presentarles datos del PNUD en el informe de discusión de odio del 2025, también CIEP y lo que es ProLEDI, ¿verdad?, con su cuarto informe de la libertad de expresión. Y es por eso que yo quiero hacer unas preguntas, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando la política deja de ser diálogo y se convierte en un insulto viral? ¿Qué pasa cuando la verdad deja de importar y no nos estamos sentándonos a pensar de dónde está viniendo esa información? ¿Qué se está haciendo con esa información? ¿Cómo se está procesando esa información? Y la narrativa se está centrando en quién grita más fuerte en un post de Facebook, quién tiene un video viral de desinformación en TikTok, y principalmente el show mediático de todos los miércoles desde Zapote, ¿verdad? Que es como el spot favorito
de los compatriotas y los jaguares hoy en día, ¿verdad? Y por eso es que hoy vengo a sostener la tesis de que la presidencia de Rodrigo Chávez ha actuado como catalizador de una fractura democrática digital. Lo ha hecho a través de discursos totalmente estigmatizantes, ¿verdad?, de acciones que restringen directamente a la libertad de expresión y también de un estilo de comunicación que normaliza un insulto y una confrontación como herramienta política. Y yo creo que eso es lo que a mí más me preocupa. Y en este escenario es donde yo considero que la juventud tiene un papel crucial, porque decidir si se permite que la política se reduzca a una guerra polarizante de captura de votos o de quién es más popular o quién no me deja trabajar o no, o si transforma el espacio digital en un terreno de participación crítica e informativa. Y digamos que con los datos del PNUD, hace unas semanas estábamos en Naciones Unidas viendo los datos y nos contaban que este estudio se hizo de junio del año pasado, el 1 de junio del año pasado, a mayo de este año. Y se recopilaron más de 2.1 millones de publicaciones de discurso de odio político. ¿En Costa Rica? Aquí, sí. Se extrajo de redes sociales, solamente la extracción de la información se hace con inteligencia artificial de diferentes redes sociales, claro. ¿Se puede ver la comparación con los años anteriores? Ahorita podemos ver, sí, claro. Hicieron el estudio, determinan que en ese año se recopilaron 2.1 millones de publicaciones de discurso de odio con una alarmante fractura institucional donde vemos que la política y la realidad nacional es el principal tema en las redes sociales. El aumento del 400% de los ataques políticos en redes sociales en comparación a 2021 es alarmante. Cuando yo vi esta cifra yo me escandalicé. Y lo más grave, no se trata de insultos, ¿verdad?, dispersos, se trata de ataques dirigidos, concentrados en pilares fundamentales para la democracia. Los blancos principales son claros. La Asamblea Legislativa recibió más de 1.800 ataques de odio en menos de un año. Los medios de comunicación, Poder Ejecutivo, Gobierno, Presidencia, Poder Judicial, partidos políticos, Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones, universidades públicas. Y si vemos estas instituciones y vemos la narrativa que el gobierno ha estado trayendo durante los últimos meses, no es casualidad que estos sean los puntos de ataque. Entonces, aquí es donde entramos a otro debate, ¿verdad? La prensa libre es el termómetro de una democracia. Sin prensa libre, la ciudadanía pierde la posibilidad de fiscalizar el poder. Y sin esa fiscalización, el poder, pues la democracia se vacía de contenido. Y es aquí donde yo entro a otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando desde la presidencia se señala a periodistas como sicarios políticos? ¿Qué ocurre cuando se les llama prensa canalla o asesinos a sueldo? El cuarto informe del Estado de la Libertad de Expresión confirma que en 64 conferencias de prensa que ellos analizaron, desde el 2022 al 2024, hubo 291 menciones a la prensa y solo 4 fueron positivas. El resto negativas y sumamente violentas. Y esto lo hemos visto, yo creo. Y la Costa Rica, que había sido faro de la región, cayó 15 puestos en el ranking mundial de libertad de expresión en 2023. Y 3 lugares más en 2024. Y este retroceso no es una casualidad, no es ajeno, es consecuencia directa de un discurso político que convierte al periodista y a los medios de comunicación en el enemigo directo de este gobierno simplemente porque no simpatiza con ciertas cosas que ha hecho. Y esto no se trata, ¿verdad?, de un presidente que se defiende de la prensa, se trata de un presidente que está usando su investidura para intimidar y minar la confianza de los medios que no apoyan su narrativa y empiezan a instalar la idea de que solo una persona de la prensa es confiable y es la que la aplaude, ¿verdad? No es un secreto que ha sacado de sus conferencias de prensa periodistas, no es un secreto que él hace un listado de a quién periodista sí le contesta de buena manera y que otro viene y le contesta de una forma sumamente violenta. Y eso es lo que es un peligro, porque, a ver, si el presidente deslegitima a los periodistas, ¿qué mensaje queda para la ciudadanía? Que el insulto es válido, que el desacuerdo se resuelve con violencia verbal
Y en los datos del PNUD que sacaron, hacen un estudio de redes sociales, ¿verdad? Donde extraen y nos damos cuenta que Twitter y Facebook son las redes sociales donde más hay violencia. TikTok también, Reddit, Instagram es la donde menos hay violencia política. Pero es al revés. ¿Sí? Porque es para callar a los medios. Sí, también tiene que ver también con las personas que utilizan las plataformas, porque incluso tanto el PNUD como el CIEP llegan a un perfil específico de quién es la persona que ataca en redes sociales. Yo voy a adelantarme ya que lo dijiste. En la última encuesta del CIEP llegamos a la conclusión de que son los hombres que hacen en mayor discursos de odio. Hay un perfil muy claro del chavista de 35 a 54 años, con escolaridad de secundaria y primaria y de zonas periféricas. El PNUD también llega a lo mismo. ¿Quiénes utilizan más la plataforma de Facebook? Personas mayores. ¿Quiénes utilizan más las plataformas Instagram? Personas más jóvenes. Lo que sí viene a sorprender, al menos para mí, es Twitter. La utilizan más personas jóvenes, pero es en la plataforma donde más discursos de odio hay. Y es muy curioso porque el PNUD saca, ¿verdad?, esta cifra de 2.1 millones de comentarios con discurso de odio político. Entonces empiezan a hacer como un ejemplo de cada cuánto se produce un mensaje de odio. Y sacan como la vida de un hombre, ¿verdad?, masculino de esta edad, que trabaje 8 horas diarias, que tenga sus descansos de almuerzo, desayuno y cena, que tenga su tiempo de ocio, que duerma sus 8 horas, que no trabaje sábado ni domingo, y nos damos cuenta que cada 55 segundos se crea un comentario de odio. Yo no sé si alguien es capaz de hacer eso física y mentalmente, pero hay algo claro, y es que hay un problema en las redes sociales, y son las granjas de bots. Nadie en Costa Rica quiere hablar de esto. Incluso en la misma Academia de Ciencias Políticas nadie quiere hablar de esto. Y es sumamente absurdo, porque ahorita el peligro está en las redes sociales. ¿Por qué el chavismo ha tenido tanta fuerza? Y es con la tesis que yo vengo hoy y la sostengo. Su nicho, han creado un nicho en las redes sociales para atacar. Es imposible que una persona haga un discurso de odio cada 55 segundos en una red social. Es inhumano. Y a ver, la gente no quiere ver que la desinformación es un negocio, y la desinformación es un negocio político. No hay amor sin condición, decía una profesora, y nuestros datos están siendo utilizados para esto. Y a ver, también hay que ver desde el lado de, bueno, aquí, esto es de Proledi del año pasado, porque todavía no sale la encuesta de este año, pero en la encuesta preguntaron si consideran que las noticias falsas son una amenaza para la democracia. Un 81,7% nos dicen que sí. Las personas deben aprender a reconocer las noticias falsas para no compartirlas. Un 91,1% nos dice que sí. Debe sancionarse la publicación y difusión de noticias falsas. Un 83,3% nos dice que sí. Y las noticias falsas pueden dañar la reputación de personas inocentes. Un 93,5% dice que sí. Y las noticias falsas pueden influir en las elecciones, que es el dato que más me interesa. El 85,8% de las personas aseguran que las fake news pueden influir en el voto. Igual tenemos las noticias falsas, pueden aumentar el odio y la intolerancia. Confío en mi capacidad para identificar noticias falsas, ¿verdad? Porque esta problemática no solamente es una responsabilidad de los medios de comunicación, sino también es una responsabilidad de uno mismo. Y es muy difícil, ¿verdad? Porque aquí es también otro tema muy interesante, que es la inteligencia artificial. Que también yo no sé qué es la necesidad de Costa Rica, que creen que es un país aislado donde las cosas no pasan, aquí todo es verde, no tenemos ejército y todo es amor y paz. Y la realidad es que no. Esto nos está afectando. Y a ver, volviendo al rol del poder y cómo el chavismo ha venido a influir a las redes sociales y cómo han creado un nicho que ha fragmentado totalmente y ha ayudado a la polarización, es que las palabras del presidente importan. Y es una realidad. Él no es un ciudadano más, sus palabras tienen un efecto directo.
Él habla siempre de la casta, de las élites, y es como un patrón claro, porque primero etiqueta como los medios de comunicación canallas, después se victimiza con que los ticos con corona, y él no cuenta, pero ahora nos dimos cuenta que sí es un tico con corona. No le levantaron el fuero, ¿verdad? Ahora, finalmente, usa metáforas violentas como asesinato mediático, o yo no sé qué tontería salió a decirte que los chancletudos tienen, la chancleta tiene miedo, o una cosa así súper absurda. Y a ver, este discurso no es ingenuo. Yo creo que la parte ingenua aquí es pensar que este discurso solamente es pura tontería de él, y el hecho de que se difunda en las redes sociales es la parte donde es menos ingenuo y más peligrosa. Sí, nada más de que tiene que ver también mucho la lógica con la que trabajan los algoritmos de las redes sociales. Claro. Que una red social como Twitter, ahora X, que no es menor que se llame ahora X, ¿verdad? Porque tiene que ver con ese asunto de que Elon Musk lo tomó y entonces también impuso la lógica en cómo él quiere que se discuta en esa red social. Entonces cada vez uno ve que se prolifera más el discurso de odio en esa red social y nosotros terminamos inmersos en eso, ¿verdad? También pensar en la responsabilidad individual creo que queda muy corto, ¿verdad? Porque todos usamos las redes sociales y nosotros no controlamos cómo funciona ese algoritmo. Claro. Y ese algoritmo está premiando ese tipo de discursos. Y eso es lo que pasa cuando no hay regulación de las plataformas digitales en temas políticos, porque Costa Rica no quiere hablar de este tema. Hay una ley, la 23.000 algo, 885 creo, que sí habla sobre las limitaciones en la campaña política, pero no toma en cuenta redes sociales, las plataformas digitales, ni tampoco toma en cuenta los bots, mucho menos la inteligencia artificial. Pero realmente ese es un tema muy complejo. Hablar aquí de regulación de plataformas digitales sería ideal, pero es muy complejo porque viene un elemento también donde se mete el gobierno. Y ahora que dijiste Twitter, cuando era Twitter en Latinoamérica y en Centroamérica en general, América Latina, había antes, o sea, si tenías un problema en Twitter, tú tenías un lugar donde quejarte, donde venir y denunciar ciertas acciones, y la cosa es que desde que es X, aquí no hay ninguna persona que regule estas problemáticas, no les interesa, y eso no es una casualidad tampoco. También podría desviarme un poco, pero el hecho de que Trump esté donde está, ha afectado esto, y aunque crean que Costa Rica no se ve afectado por esto, la realidad es que sí. Cuando hablamos de redes sociales, desinformación y todo esto, incluso lo externo nos afecta. Y porque estas redes sociales son de ahí, precisamente. Exacto, no es una casualidad todo lo que está pasando. Exacto. Y digamos, pasó, no quiero desviarme mucho en el caso de Estados Unidos, pero ahora que lo dices, pasó en Estados Unidos con las elecciones, las primeras de Hillary versus Trump, que es el ejemplo más conocido, que vendieron los algoritmos, porque las redes sociales, cuando venimos y descargamos un app, no es gratis, estamos vendiendo nuestros movimientos, y nos quedamos 5 segundos viendo unos zapatos para que nos siga saliendo más, esa información importa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a las personas demócratas les estaba saliendo publicidad específica, seleccionada para esa persona según su algoritmo, de Hillary diciendo que comía bebés. Y esos fueron... ¿Quién está? Y ahí es donde viene también la discusión de la importancia de la regulación de las plataformas en temas políticos, porque ¿quién está comprando esta información? ¿Dónde está la transparencia de qué se está haciendo con esta información? Hay que empezar a seguir el dinero. En las plataformas digitales también, no solamente quién viene y patrocina una campaña política. Esta parte es fundamental. También tener... Una consulta de la tabla anterior que tenías con los ataques, cuando estás haciendo con el ranking. El tercer lugar, que es el Poder Ejecutivo, ¿son ataques de la oposición a Chávez o son ataques de los mismos chavistas al Poder Ejecutivo? Es que esta recopilación de datos, tengo entendido que lo seleccionan como, en específico, como todo lo conglomeran en general, pero podría comunicarme con Danilo, que es el encargado de la recopilación de datos del PNUD. Con mucho gusto puedo pasar la información ahí por medio de David y te lo confirmo. No, porque me llama la atención que como técnicamente ellos dirigen los ataques que igual hayan quedado en tercer lugar en el ranking. Claro, sí, es que yo me imagino que es general, la verdad. Todo lo engloba en general, pero sí. Como tal vez un reflejo de esa polarización. Exacto, sí. También tenemos a ver como qué actores la gente considera que difunde mayor frecuencia de noticias falsas, ¿verdad? Desconocidos en redes sociales,
influencers, personas que opinan en redes sociales, medios de comunicación, autoridades oficiales y familias y conocidos. Yo opino que lo de los influencers y personas que opinan nunca hemos visto en redes sociales, al menos yo no recuerdo un gobierno donde se haya visto tanto influencer hablando de política. Ahora todo el mundo es experto y viene y opina, y es cierto, es una red social donde cualquiera puede venir y poner las cosas, ¿verdad?, que opina, pero donde viene la desinformación. Y no es casualidad que uno de los influencers favoritos que le dieron un pincito de jaguar, lo querían tirar de diputado, ¿verdad? Esto es grave lo que está pasando. Y esta fractura suma un vacío de gobernanza digital. Hasta hace poco la desinformación era grave, tenemos el tema de la IA y es un riesgo totalmente clave, ¿verdad? Estamos en un momento donde el país está golpeado totalmente por una desconfianza. Los deepfake bien hechos pueden alterar percepciones políticas. Iniciar una campaña política con base a esto es terrible. Y a ver, en el peor de los casos puede influir en elecciones políticas, y ya lo vimos en la encuesta de Proledi el año pasado. La gente realmente considera que una noticia falsa puede determinar su voto. Entonces, el riesgo está totalmente claro. Si no sabemos distinguir entre lo verdadero y lo falso, las elecciones no se ganan en las urnas, se fabrican en servidores anónimos en las redes sociales. Y esa es la verdadera problemática que yo veo. ¿Quieres decir algo? Ok. Y es aquí donde yo pongo, y tal vez me estoy aventurando, y pongo la fe en la juventud, porque, la juventud costarricense es protagonista de esta historia también, a pesar de que siempre se nos dice desde muy pequeños, porque aquí cuántas personas no se nos dijeron, no se habla de política, fútbol y religión en la casa. Pues de fútbol definitivamente yo no voy a hablar, de religión tampoco, pero de política sí, y me encanta. Así que en las últimas elecciones, si veíamos que casi 1 de cada 3 jóvenes no votaba. Muchos no porque no les interesaba, sino porque se sienten que la democracia no les habla, no les cumple, no les representa, ya no les interesa. Y lo vemos aquí, en las elecciones presidenciales de 2014 no se empadronaron 26,000 personas. En las elecciones de 2016, más de 32,000. En las elecciones de 2018, más de 25,000. En las elecciones de 2022, más de 27,000. Y en las elecciones de estas elecciones que se aproximan de 2026, teníamos un peligro de que 36,000 personas jóvenes no se empadronaran. Y mientras tanto, los espacios digitales donde más participan estas personas jóvenes están saturados de insultos, desinformación y ataques. El abstencionismo ha reflejado que 1 de cada 3 electores no asiste a las urnas de nuevo. La juventud está en la primera línea de la polarización y es testigo de cómo la desinformación erosiona la confianza en la institucionalidad. Y a ver, hay que salir de la burbuja San Pedro. También, este es un tema polémico porque mucha gente no le gusta que yo diga esto, pero la realidad es que las personas que estamos aquí en la UCR vivimos en una burbuja. Lo que muchas veces pensamos que aquí es un tema de debatir nacional, la realidad es que no. También nosotros tenemos que ponernos de verdad por un momento a pensar en la señora de Purral, y nosotros sí de verdad comernos la bronca, y la realidad es que no está pasando eso. Aquí incluso la gente que tiene las herramientas no quiere hablar de política, no hay que ir muy largo, y esto es fundamental, y hay que incentivar al voto joven, porque la inscripción en el padrón es lo que nos venden, ¿verdad?, como el deber y el primer derecho político que tenemos, apenas cumplimos como 18 años. Y aquí es donde viene como, ante la desinformación, el ataque constante a la institucionalidad, el voto informado es la defensa más robusta que ahorita tenemos nosotros. Y a ver, el futuro de la libertad de expresión y el derecho a la información en Costa Rica no está escrito. Ahorita está dependiendo de la voluntad y el compromiso de todos los sectores de la sociedad y de las plataformas digitales. Y se me adelantaron con lo del CIEP. Bueno, aquí también está la del PNUD, lo que determinó. Aquí viene alrededor de los años la participación de los hombres y las mujeres. Tenemos en 2025 que un 69% de los mensajes de odio que se transmitieron fueron producidos por hombres, con el mismo perfil que también llegó el CIEP con su encuesta.
Entonces, hoy nuestra democracia no enfrenta ni golpes de Estado, ni que la policía está rodeando la Asamblea Legislativa, pero creo que enfrenta algo más difuso y eso es lo peligroso, porque es la fractura digital. Un presidente que estigmatiza un entorno que normaliza el insulto, una falta de regulación que abre la puerta a la desinformación y una inteligencia artificial que amenaza con volver más difícil la elección, dificulta más el panorama, pero yo creo que es donde insisto que hay más esperanza, porque la juventud tiene en sus manos el poder como de transformar las redes sociales. Al final del día, quienes siempre tenemos la facilidad de venir y usar un dispositivo móvil somos la gente joven, y a ver, tenemos las herramientas para venir y distinguir lo que es una fake news y lo que no es una fake news. Entonces por eso insto, y es como que vengo más a hacer como una reflexión de que los espacios de participación crítica tienen que volver a ser y a volver a retomar lo que es la buena información, y más también ponerse al día, porque realmente estamos peleando contra algo que es incontrolable, y tal vez es muy utópico de mi parte venir y pensar que prontamente en Costa Rica vamos a ver una regulación digital. Se está trabajando en ello, pero es muy poco probable que se logre para las elecciones, porque si hay un proyecto que se está planeando para estas elecciones. Y también quiero cerrar con algo que dijo la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, que eso aspiramos, que sea la democracia costarricense, una casa común donde todos y todas quepamos, en tiempos convulsos y oscuros, nuestro lugar en el mundo. Porque, a ver, el futuro de esta casa común no está escrito, depende de cómo usemos las redes, de cómo defendamos la verdad y cómo se transforma el ruido que se está viviendo ahí, y crear y motivar una participación más crítica, y no olvidar que la desinformación es monetizada y que es un negocio político que está en Costa Rica, aunque la gente no quiera hablarlo, porque es un hecho que las elecciones digitales están aquí para quedarse, y es como nuestra responsabilidad dejar o no que esta segmentación digital manipule muchas decisiones políticas. Muchas gracias. Sí, a mí, bueno, me gustaría saber, es que muy en la línea de algo que de hecho también se comentaba en la conferencia inaugural del CIAC, que de hecho la dio una persona de ciencias políticas. Bueno, yo estudié y estudio historia, en maestría en historia, aunque cada vez estoy más en contra de la academia. Se comentaba mucho acerca de eso mismo a que usted ha hecho referencia, el abstencionismo tan grande que ha tenido lugar desde los 80 hasta la actualidad, ¿verdad? Cada vez son menos personas las que votan. Sin embargo, podríamos reducir la participación ciudadana en la política a el sufragio cada 2 años. Es posible hacer un análisis cuantitativo de la cantidad de gente que ha dejado de militar en partidos políticos. Es decir, la participación activa como tal, que no es una cuestión de voto y ya, sino más bien de la participación activa todos los días, los 365 días del año, digamos, y no exclusivamente esa ciudadanía de medio minuto que supone rayar con una crayola a quién vamos a votar, ¿verdad? Porque es algo que me preocupa más allá del voto, ¿verdad? ¿Qué pasa con la participación política? Desde el punto de vista de la sociedad civil también, movimiento estudiantil, movimiento sindical, la misma militancia en partidos, ¿qué está pasando con todo eso, verdad? Y hasta qué punto, no solamente el tema del voto, sino también el tema de la reducción de la militancia es sintomático de, digamos, de una cultura política democrática que va en declive, ¿verdad? Yo creo que más que militancia en partidos políticos, yo lo diría como desencanto en ciudadanía general, pero es un problema sistemático, ¿verdad? También, porque, por ejemplo, en el tema de redes sociales,
Yo no puedo venir a exigirle a una persona que trabaje más de 12 horas diarias, que probablemente tenga que llegar a su casa a hacer tareas de cuidado, a que agarre la única hora que tenga para descansar, para venir a informarse de todo el desastre que hay en el gobierno actual, ¿verdad? Hay un problema también del sistema de descontento de la ciudadanía, el Estado muy grande, que hay que abarcar. Yo creo que estamos hablando desde hace años de abstencionismo, el abstencionismo aquí, el abstencionismo allá. Todo el mundo sabe que hay abstencionismo, pero ¿qué se está haciendo para abarcar este abstencionismo? Para volver a recuperar todos esos votos. Y es por eso que yo creo que la solución está en las juventudes. Ataquemos este elemento que desde la ciencia política no se quiere ver, que es la parte digital, y tal vez pueda haber un cambio. No lo aseguro, pero tengo la fe de que sí puede haber por lo menos un cambio significativo. Eso está peor que yo te la pregunto también. Sí, una de las conclusiones que se llegó es activamente tratar de determinar cuál es la verdad, ¿verdad? Pasar de la posverdad a la verdad legítima. Yo quería, digamos, tal vez preguntarle si es tan siquiera, si se puede llegar a eso. Ayer mismo se reveló que ya salió al público el modelo OpenSona 2, que es, digamos, el instrumento de IA para poder hacer videos, lo que se usa, digamos, para hacer memes políticos de gente, digamos, de presidentes haciendo trabajo en las calles. Entonces, ese nuevo modelo, digamos, quita mucho del artefacto que se usaba previamente para determinar si un video era real o no. Y ahora está más pulido, está más complicado saber. Mi pregunta viene siendo como, si acaso es capaz de nosotros como ciudadanía de responsabilidad personal saber, o sea, tratar de determinar la posverdad de todos estos videos, o si más bien la estrategia es simplemente cortar con o regulación, o cortar con este medio ya, digamos, putrefacto, o sea, ya la putrefacción de estos videos con estos modelos no se puede reparar, ya no hay vuelta atrás, por así decirlo. Pues de que es posible, tenemos el ejemplo de Brasil. Brasil ya reguló totalmente en sus campañas políticas el tema de las redes sociales. Uruguay va por ahí, Bolivia va por ahí, México tiene sus normativas. Entonces, de que es posible, si se quiere hacer, es otra historia. Se está tratando, de hecho, no sé, podría hablar de esto, pero te cuento, que desde el Perú se está tratando de llevar, no una regulación, sino más bien estamos tratando de llegar a ciertos sectores en específico para poder venir y hacer una campaña de información adecuada para las elecciones. Eso puede ayudar, pero es que eso también lleva, es lo que yo decía, es una tarea 50 y 50, y es por eso que yo también recargo un poco más a las juventudes. Tenemos más acceso a tecnología, tenemos más acceso a educarnos en este sentido, y creo que perdón que te agarre el ejemplo, pero me es totalmente inevitable hacerlo, pero me acuerdo cuando salió esta noticia, que de hecho lo agarré en la portada de Adrede, y me acuerdo que el compañero David hizo una publicación en Instagram de que él, cuando vio esto por primera vez, no creyó que era real. ¿En serio? Sí. Él creyó que esto no era real y que había sido un montaje de los medios de comunicación. Y a ver, es totalmente posible, ¿verdad? Por esta misma problemática. Pero David hizo esta parte fundamental que la gente no está haciendo, que es ir a averiguar si esta imagen era real o no. Porque a ver, ¿cuántas veces estamos ahí bajando en redes sociales y nada más leemos la miniatura y el pie de página de la noticia, y cuando entramos en que la leemos? Y a ver, yo entiendo, también tiene el problema del sistema de que da pereza, no es sano estar viendo todo el día noticias de lo que pasa. A veces, ¿cuánto desearía yo no estar informada de lo que verdaderamente está pasando? Es trágico. O sea, yo el jueves no podía dormir porque vi esta payasada. Es sumamente desesperante. Yo entiendo, a veces hay que ser un poco empáticos y tal vez un poco ingenuo de mi parte cuando yo veo a una persona de mi edad que dice no me interesa saber nada de política, pero es donde hay que ver los números, hay que ver estudios como los que hizo el PNUD y asustarse. No es normal que los ataques de odio hayan aumentado en comparación del 2021 400%. Es absurdo, y si vemos los datos, no es una casualidad que también haya aumentado en este gobierno con la narrativa violenta que tiene.
última hora de consulta, pero yo creo que entonces muy rápidamente, tomando en cuenta todo lo que han dicho y de cómo este tipo de estrategias mediáticas son de alguna forma el presidente estando un paso adelante de nosotros, ¿verdad? Utilizando este circo mediático tal vez para aportar algo mucho más siniestro. Bueno, yo por ejemplo tengo cierta plataforma y imagino que todos aquí a cierto nivel, a cierta escala tenemos plataformas. ¿Cómo deberíamos usarlas? En lugar de tal vez estar compartiendo esta noticia, que es lo que posiblemente quiere el presidente, que realmente deberíamos estar viendo con nuestras redes sociales acorde como lo que ustedes ven? Primero, hacer la información más accesible, más comestible, porque a veces los medios de comunicación se echan una parla que es como, y entendí lo que usted quería decirme. Yo creo que esta es una de nuestras ideas desde el observatorio, ¿verdad? Nosotros somos un proyecto de acción social para las personas que no tienen esa accesibilidad tan fácil a la información. Entonces estamos haciendo un documento que tratamos de canalizar todas las problemáticas que se consideran más importantes, que la gente debería tener como los puntos más clave para que usted entienda qué está pasando y cómo tiene que actuar usted para enfrentar toda esta polarización. Entonces siento que ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo empezamos a procesar esa información, cómo transmitimos esa información, cómo analizamos esa información y también ser muy empática con la otra persona. Vuelvo al ejemplo, o sea, una persona que trabaja más de 12 horas diarias, que llega a hacer tareas de cuidado, yo no puedo venir a exigirle que venga y se pare una hora de su vida a ver noticias, pero tal vez si hacemos y aprovechamos estas plataformas digitales y como dijo el compañero David, busca un TikTok en 10 segundos a captar su atención, pues captemos la atención de una forma adecuada. No hablemos con parla, hablemos con hechos, hablemos con datos. Muchas gracias. Y les voy a recordar a todos que en la página del Observatorio Nacional de Política Nacional hay publicaciones trimestrales de análisis de coyuntura para estar todos súper, digamos, al día. También tenemos monitoreo de comisiones y el análisis de tendencia. Lo mío también tiene que ver con redes sociales, porque obviamente uno intenta tener cierta participación o tratar de influir de alguna forma de los medios que uno pueda tener, pero lo que sí he visto, y es con respecto a la misma división, a la misma polarización que hay en las mismas redes sociales, es que el debate o el tratar ideas de manera sana es prácticamente imposible. Porque uno lo intenta, incluso aunque uno lo puede intentar, normalmente lo que recibe es ese odio que yo voy a definir como hasta religioso, porque es prácticamente un dogma, como un fanatismo religioso que tienen hacia las cosas que se quieren tratar, y se hace muy difícil poder debatir con personas así, o sea, prácticamente imposible. Y de hecho yo me he encontrado a mí mismo ante la frustración de no poder debatir, hasta encontrar con esa realidad, incluso yo mismo respondiendo con odio. Pero ¿cuál sería tal vez una mejor forma incluso de partir de crear contenido hacia esas personas? Yo lo que hago es parodia, entonces no sé cómo hacerlo por ahí, pero ¿cómo sí se puede tratar un contenido que sea útil y que pueda sobrepasar pues esa barrera del odio que es tan grande que hace que las ideas pues simplemente se pierdan en toda la beligerancia? Claro, es muy complejo. Porque incluso pasa aquí mismo en la universidad, cuántas personas se atreven a decir su posición política sin tener miedo de que le pongan una foto en las redes sociales. Es una realidad, no una socia. O sea, es una realidad. Entonces está también como la educación propia de venir y primero ser tolerantes. Tal vez yo tengo un chavista a la par y no soporta las cosas que dice, de hecho lo tenemos ahí en las carreras. Pero yo no voy a venir y voy a venir a insultarlo y violentarlo, o sea, su opinión no la respeto, no la comparto, pero yo no voy a venir a atacarlo. También viene de venir y ver qué hay adentro de uno mismo, hacer un control de emociones y darse cuenta que estamos haciendo más daño que un aporte, pero eso es un poco incontrolable también, por eso es que yo voy muy en la tesis de regulación de plataformas digitales, porque si tuviéramos una regulación adecuada, inmediatamente eliminamos el tweet de la persona que le está diciendo a la otra que le viera averiguar la dirección de la casa para matarlo porque no apoya a Rodrigo Chávez. ¿Me explico? Es algo, me encantaría decirte la fórmula, pero no la tengo. Más allá de que hay que
empezar a verse de qué hay aquí dentro y empezar a aprender cómo proyectar toda esta situación. Sí. En relación a ese tema de la comunicación, yo creo que es importante hacer un esfuerzo por estudiar y investigar sobre las técnicas de comunicación en general, para poder hacer un ejercicio de planificación estratégica de la comunicación, ¿verdad? Para poder definir a qué sectores quiero llegar, con qué profundidad, etcétera, y cómo debo hacerlo, en qué horarios, etcétera, ¿verdad? Para eso. Hay toda una técnica en ese sentido que, bueno, yo no soy comunicador ni mucho menos, pero yo sé que existe, ¿verdad? Y creo que sería un buen ejercicio que investigáramos un poquito cada quien, ¿verdad? Sobre este tema de la comunicación estratégica para poder diseñar una forma de comunicar de manera atractiva. Totalmente de acuerdo. Creo que la señora tenía que Bueno, todo lo que se ha planteado, lógico, es cierto. Solo que yo pienso que, a ver, estamos hablando de las elecciones, ¿verdad? Y de la ciudadanía en general. La ciudadanía en general también tiene su posición a veces de clase, y en eso es una realidad. Yo pienso que sí, es muy importante esta lucha que se puede dar ahí, pero más allá de las elecciones, yo diría que la lucha está en la calle, ¿verdad? Porque si no, en praxis de ir a organizar, ir a las comunidades y explicar todo esto y poder, a través quizá de la educación popular, poder, porque con las elecciones, esto no afecta solamente las elecciones, son una forma de lucha que ha caído, ¿verdad? Que ya en nuestro país no está funcionando y que es muy difícil para, por ejemplo, para las elecciones del 2026 que quede alguien que realmente represente a la clase trabajadora y a la gente, ¿verdad?, humilde, etc. Entonces es muy importante también eso, que saber que todo esto que se está manejando acá es una forma para que se vaya a la calle, a luchar en la calle también, y estar organizado, porque la ciudadanía en general, si no está organizada, es muy fácil pasársela, ¿verdad? Es muy fácil engañarla, es muy fácil. Pero cuando hay una organización o varias organizaciones y en la práctica pueden unirse y van a la calle y también están con eso, porque nosotros los más viejos no podemos, o sea, no manejamos. Por ejemplo, yo detesto, yo no tengo ni Twitter, ni no, todo eso. Para mí, yo solo veo cosas que me mandan y estoy ahí en Facebook con algunas cuestiones que sí me parecen que están más en lo correcto y paso y esto, pero es muy fácil de engañar a la gente, sobre todo de edades ya avanzadas. También, ¿verdad? Bueno, ese era comentario que me Se va a agradecer a todo el mundo, pero por un tema de tiempo ya no más preguntas, cualquier cosa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que también otro sector que no se ha tomado mucho en cuenta en estos estudios, pero que también son una plataforma terrible de desinformación, son los canales de Telegram y WhatsApp. Entonces también por ahí entra mucho la que es la población tal vez de edades más avanzadas, que tal vez como dice usted está en Twitter, por ahí no entre, también yo lo recomiendo. Entonces sí, es un buen análisis. La lucha está en las calles y realmente quién más que uno sabe las verdaderas necesidades del pueblo. Sí, ustedes son los que posiblemente nosotros vamos a quedar en el camino, pero ustedes son los que les va a tocar ser los protagonistas de un cambio estructural, no de parchecitos de partidos políticos, porque ya por lo menos mucha gente estamos hasta aquí de eso, ¿verdad? Y tenemos nietos, tenemos hermanos, tenemos hijos, etc. Ustedes van para el mismo camino. Bueno, muchísimas gracias por toda su intervención. Me gustaría un último aplauso para todos.